puertas que deberían permanecer siempre cerradas. Pero hoy vamos a abrir una. Acompáñanos. Encendamos la luz y borremos las sombras para siempre. Comienza Luces y Sombras con Asunción Saraís y Eduardo Díaz. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, nuevamente aquí en Luces y Sombras para compartir con todos ustedes un ratito más de charla, un ratito más de curiosidades, de misterio, incluso de conspiraciones en determinados momentos. Como siempre, darle cabida, darle paso también a mi compañero Eduardo Díaz. Buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a tocar un tema que no es la primera vez que tocamos en Luces y Sombras, No, pero siempre ha gustado. como siempre da que hablar y siempre salen cosas nuevas, pues tenemos que ir poniendo al día las historias que vamos contando. Vamos a hablar de ese continente perdido, helado, que es la Antártida, ¿no? Pero con algunos toques de curiosidades que nosotros al menos desconocíamos. Quizás nuestros oyentes sepan más que nosotros de una de las partes que vamos a tocar en el audio de hoy, pero sí es verdad que nosotros lo desconocíamos y a mí personalmente me llamó muchísimo la atención. Bueno, pues si te parece, Eduardo, comenzamos con hablarles a nuestros seguidores de la Antártida. Los micrófonos son todo tuyos. Bueno, como les decía, muchas son las veces que hemos hablado de la Antártida en Luces y Sombras. Desde su descubrimiento, muchas de las expediciones que han pasado por el continente helado con varios fines. La Antártida, o Terra Australis, fue la última región del planeta en ser descubierta. Fue avistada por primera vez hace muchísimo tiempo por el explorador ruso Fabián Gottlieb von Bellinghausen a bordo de la corbeta Vostok en el año 1820, pero el continente permaneció abandonado durante casi todo el siglo XIX debido a su hostilidad, a sus pocos recursos y por supuesto a su aislamiento y a su clima, evidentemente. Tanto es así que el primer desembarco que se produce después del explorador ruso fue dirigido por un grupo noruego que tardó más de 75 años en volver, concretamente en el año 1895. Es decir, se descubre en el año 1820 y hasta 1895 no vuelve nadie a pisar la Antártida. Ya. Bueno, muchas son también las operaciones secretas que han sido llevadas a cabo en dicho continente. La de mayor relevancia fue la operación High Jump, de la que ya les contaré algo para aquellos que no sepan de qué estoy hablando. Bueno, entre 1938 y 1939, la Sociedad Alemana de Investigaciones Polares buscaba la exploración circunstancial del territorio antártico, es decir, el Polo Sur, liderada por Alfred Richter. La expedición se asentó en la región antártica, que se llamaba Queen Maud Land. Bueno, los abrumadores efectivos, efectivos militares, evidentemente, el tiempo y el dinero que se invirtieron en esta operación llevaron a que mucha gente se planteara si realmente era factible explotar o descubrir más cosas sobre la Antártida. Nos remontamos a la época de la Segunda Guerra Mundial, entre finales de 1946 y comienzos de 1947. Y Estados Unidos, supuestamente, crea una unidad militar que está muy bien preparada, que está altamente preparada para expediciones y asaltos de este tipo, y cuyo objetivo no han quedado nunca demasiado claros. Porque expediciones preparadas para expediciones vale, pero preparadas para asalto, ¿a qué? En un continente helado realmente no tiene demasiado sentido, pero bueno. Bueno, la misión de
de esta unidad empezaría en el mar de Ross y su destino acabaría en la Antártida. Esta unidad fue denominada la Task Force 68. Estaba compuesta por 13 barcos de fuerza militar, como destructores, buques de armamento, buques que llevaban provisiones, lanzadores de hidroplanos, submarinos, portaaviones, y entre todo esto además también cerca de más de 4.000 militares. Y el líder de la misión fue, seguro que te suena, Eduardo, Richard Evelyn Byrd. Algo. El comandante Byrd, está claro que ya lo hemos tocado en otros programas y ha salido su nombre a la palestra. Bueno, oficialmente la operación High Jump se centraría en simples maniobras que tenían por objeto probar equipos militares y tropas en esas condiciones de frío y de hostilidad que reinan en la Antártida, ¿no? Y la duración de esta operación estaría entre 9 y 10 meses aproximadamente. Bueno, esta operación High Jump que lideró Byrd tenía como objetivo el entrenamiento del pelotón, de todos esos soldados en circunstancias extremas. Pero los vuelos que Byrd ya había protagonizado por el Ártico y todo el arsenal desplegado con los barcos nos hace pensar que hay algo muy oculto en todo esto. Es decir, la operación High Jump, que simplemente parecía una operación de habituarse al clima antártico y de que los militares tuvieran la oportunidad de ver cómo se defendían o cómo se comportaban en la Antártida, la potencia militar, sí, por decirlo de alguna manera, queda un poco enturbiada por una serie de acontecimientos que ocurren, una serie de vuelos muy extraños que el coronel Byrd manda de alguna manera a hacer, y todo esto nos hace pensar que hay algo oculto realmente, ¿vale? La operación High Jump parece ser que tenía como verdadero objetivo adquirir los prototipos de tecnologías exóticas para la naturaleza humana, y que en 1937 tenían los nazis en sus bases subterráneas. O eso era lo que se cuenta por ahí. Ya. ¿Vale? Es decir, parece ser que había una especie de como de compromiso, ¿no?, con los alemanes también, y que, bueno, los Estados Unidos querían poder llegar a eso, ¿vale? Les estoy hablando de la operación High Jump porque es la mayor operación llevada a cabo en la Antártida, o una de las mayores, pero veremos cómo después se hila con otras cosas de las que no hemos hablado antes. Antes de hablar sobre la operación High Jump, existieron unos antecedentes que llevaron a la ejecución de dicha misión. Es decir, entre 1938 y 1939, la Sociedad Alemana de Investigaciones Polares buscaba la exploración del territorio antártico, liderada por Alfred Richter. La expedición se asentó en la región antártica Queen Maud Land, y los abrumadores efectivos militares, el tiempo y el dinero llevaron a especulaciones. ¿Qué podían estar tramando los alemanes en aquel recóndito lugar? ¿Qué podían estar haciendo? Bueno, pues ¿qué estarían tramando los alemanes? Pues una de las hipótesis que circula por ahí es que lo que pretendían era construir una enorme base subterránea bajo el frío hielo antártico. Y después veremos cómo eso cuadra con noticias que han ido saliendo por último. Estamos hablando de bases subterráneas. Y últimamente han salido noticias extrañas en la Antártida también relacionadas con el subsuelo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues Adolf Hitler y otros exiliados comenzaron en secreto dicha labor. Querían renacer, a ver, estamos hablando de suposiciones, ¿vale? Querían renacer tras la derrota y construir armas y tecnología muy avanzada y muy en plan, con perdón, muy bestia. Era lo que se supone que querían hacer en la Antártida, ¿vale? Según el famoso historiador e investigador Garrido, tras la caída de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y su rendición, el almirante Dönitz afirmó: nunca nos rendiremos ante los aliados. Bueno, vamos a ver, porque
estamos hablando de suposiciones todo el tiempo, ¿vale? El almirante Byrd pronunció en febrero de 1947, perdón, estábamos hablando de la operación Haiyam, ¿vale? Y estábamos hablando de que lo que querían era probar equipos militares y cómo reaccionaba la tropa en condiciones antárticas, ¿vale? Y habíamos dicho que la duración de estas maniobras iba a ser entre 9 o 10 meses, pero algo ocurrió. La operación, que en principio pretendía permanecer como mínimo esos 8 o 9 meses en la base americana, se clausuró de forma rápida, de forma abrupta, a las 8 semanas, abandonando inesperadamente la Antártida. En el camino y de forma nada aclarada habían perdido varios aviones y algunos efectivos. No se sabe cómo ni por qué los perdieron. Ya. ¿Vale? El almirante Byrd pronunció en febrero de 1947 o dijo estas palabras ante una entrevista que le hace un reportero. Y cito textualmente: los Estados Unidos serían atacados por aviones que pueden volar de un polo a otro con increíble velocidad, afirmando que si estallase otra guerra mundial, esta sería de polo a polo. Nadie supo jamás a qué se refería Byrd con esas afirmaciones, evidentemente, y tampoco se puede confirmar oficialmente si los norteamericanos fueron a por bases alemanas ocultas en la Antártida en la operación Haiyam. Sí. ¿Vale? Tras las declaraciones, que no sentaron muy bien al gobierno americano, evidentemente, porque de alguna manera Byrd los estaba amenazando, pasaron unas semanas hasta que murió de forma extraña. James Forrestal. James Forrestal, secretario de Defensa en el periodo de la operación, es internado en el año 1948 en un hospital, donde bajo extrañas circunstancias cae desde un 10º piso. La hipótesis siempre ha sido que a James Forrestal, lo suicidaron. Y uno de los motivos de este suicidio asistido, por decirlo de alguna manera, tiene mucho que ver con la Antártida, pero también tiene mucho que ver con expedientes secretos sobre el tema OVNI, curiosamente. Y sabemos que también en la Antártida se han dado casos de extraños objetos que se han visto también ahí en la Antártida, ¿vale? Lo intrigante de Byrd y de sus exploraciones en el sur del mundo y también en el Polo Norte es que varios investigadores aseguraron que el aviador, y eso ya lo hemos hablado también, penetró en una especie de entrada subterránea durante uno de sus viajes. Supuestamente Byrd habría descubierto una de las entradas a la Tierra Hueca. Si ustedes han oído hablar de todo esto, y han escuchado algunos de nuestros programas en los que hemos hablado sobre el tema de los intraterrestres, e incluso de la Hermandad Blanca de la que tanto hablaba Sisto Paz, estaríamos hablando de esa entrada, de esa zona del mundo subterránea que se llamaría la Tierra Hueca. Pero por si ello fuera poco, también se cree que en una nueva expedición a la Antártida llevada a cabo entre 1946 también y 1947, este explorador estadounidense tuvo como principal objetivo dar caza a un grupo de supervivientes nazis que habían huido en secreto desde Alemania en los momentos finales de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, entran en acción la operación Haiyam y nadie sabe exactamente qué hicieron los Estados Unidos en la Antártida. No se sabe si fueron a por nazis, no se sabe si fueron para buscar la Tierra Hueca que supuestamente había descubierto Byrd, sí. No se sabe si realmente estaban buscando o estaban intentando simplemente familiarizar a las tropas con el frío polar. No se sabe exactamente qué pasó en la operación Haiyam, que iba a durar de entre 8 y 10 meses y se canceló a las 8 semanas con pérdida de aviones y con pérdidas humanas. Nadie ha sabido nunca por qué se canceló esa operación de esa manera, pero bueno. Es conocido que desde antes de iniciarse la conflagración bélica, la Segunda Guerra Mundial, tanto Alemania como otras muchas potencias militares estaban interesadas en la Antártida. Y siempre nos ha llamado la atención a muchos de nosotros el por qué
una zona que está totalmente helada, llama tanto la atención, Sí, sí. ¿vale? Esto nos hace pensar, nos lleva a pensar que de alguna manera puede que allí había algo más que montañas y ríos para hacer cartografías, ¿no? Algo más estaban buscando unos y otros. Sí, pero es que además no es el único caso. O sea, a mí cosas que me llaman muchísimo la atención o momentos de estos extraños en los cuales te da por pensar y razonar. Sí, en los raros momentos en Sí, que te da por razonar, sí. o nos da por razonar. Dices, vamos a ver, por ejemplo, con el tema OVNI. Sí, Algo que o sea, es un fenómeno que yo no voy a descubrir ni voy a decir nada nuevo. O sea, está absolutamente en interrogantes por todos lados. mm, Lo miremos como lo miremos, ya sea porque nos ocultan información o ya sea porque efectivamente no existe nada. sí, Pero qué curioso que, independientemente de todos los casos de avistamiento ovni que se han dado a lo largo de la historia, ya sea, o sea, me estoy refiriendo en sitios poblados sí, y avistamientos multitudinarios sí, que ha habido efectivamente, muchos. sí. Qué curioso, o sea, que lo que más despierta la atención, quizás por los sitios, porque son extraños, ¿qué narices hace un objeto volador no identificado saliendo de las entrañas de la Antártida o del desierto? O del desierto, por ejemplo. ¿Qué hace? Ah, ¿qué hacen ahí? ¿Por qué Sí. están ahí? ¿Y por qué salen además de determinados sitios en concreto? Sí, 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 O sea, cierto. yo recuerdo, por ejemplo, con el tema del desierto, que hicimos un programa en el cual Sí, yo contaba una experiencia que había tenido allí, o sea, no mía, sino que me habían contado de gente que la había hecho, que habían llegado a hacer una cuadrícula de determinadas zonas del desierto, rodeando a Layún, que era la capital del Sáhara, por donde salían exactamente los ovnis. Y además, y estos señores, en los fines de semana que tenían libres, se iban al avistamiento de ovnis y llegaron a y ya localizar sabían lugares lugares específicos por donde donde salían. encontrarlos. ¿Por dónde Por salían? dónde salían. Y sabes si salían bajo tierra, de alguna montaña, de El efecto óptico era que salían de tierra. debajo de la tierra. Otra cosa es que llegaban a la zona donde teóricamente se había visto y allí no había abertura, no había nada. No había nada. Ya. Sí, pero no deja de ser curioso, como dices tú, tanto en la Antártida, que es un continente helado, O esto que es un desierto. o eso que es un desierto, exactamente. Es decir, son zonas que no cuadran demasiado. Y después ya nos vamos para completar el triunvirato digamos, a la inmensidad del mar. Del mar. Lo iba a decir yo también, lo del mar, efectivamente. Aunque sí es verdad que el fenómeno ovni está muy relacionado y se ha asociado mucho siempre con agua. Embalses, ríos, lagos, Sí, pero siempre. en el desierto Pero no en hay el nada de eso. desierto no hay nada de eso. Y en la Antártida, bueno, no sé si habrán ríos y lagos, pero me imagino que si los hay están helados. O sea que, no sé, la verdad es que no deja de llamar la atención, ¿vale? Y como de una forma indirecta en los anales te van contando la historia de Bert, pero te meten por en medio también a James Forrestal, el ministro de Defensa. Sí. James Forrestal estuvo totalmente vinculado con el proyecto, creo recordar, y puedo estar equivocada, pero creo recordar que con el proyecto Libro Azul, con el proyecto Blue Book, y siempre se ha sospechado que a Forrestal se le suicidó de alguna manera, Ya. ¿vale? Que su muerte no fue accidental ni fue un suicidio provocado por él mismo, ¿vale? Bueno, pues en internet, cualquiera de ustedes lo puede buscar y lo puede encontrar. Se puede encontrar el diario secreto de Richard Bert. La verdad es que no se ha podido confirmar que ese diario sea auténtico, ¿vale? Circula el diario de Bert. Pero sí es verdad que a mucha gente no le importó y diversos escritores lo tomaron como la prueba concluyente de que la Tierra hueca existe. De que existe la posibilidad de entradas al interior de la Tierra y de que probablemente exista una civilización intraterrestre Ya.
con entradas por varios sitios. Bien, es verdad que Bert en uno de sus viajes que hizo en avión describe, pero claro, ya hemos dicho que no se puede confirmar la autenticidad, ¿vale? Pero no deja de ser curioso, describe cómo él pasa de estar en en un continente helado por completo, a verse envuelto en una zona, es como si tú subieras con el avión, pasaras por encima del pico de una montaña, se abre un valle y en el valle está lleno de vegetación, hay ríos, hay animales, hay plantas, hay Sí. flores, hay tal. Esa es una de las historias que se cuenta de lo que descubrió Bert en la Antártida. No hay pruebas concluyentes, evidentemente, pero sí es verdad que mucha gente basó la teoría de la Tierra hueca en esas afirmaciones de Richard Bert. Bueno, vamos a suponer que el diario fuera cierto, que fuera genuino, ¿vale? Bert no habla de un acceso a esa presunta tierra interna. Describe efectivamente lo que yo te decía antes, verdes prados más allá de los hielos, que observó desde su avión. Lo inquietante es que aseguró que en medio de ese paisaje imposible, un animal muy grande que parecía ser una especie de un mamut campaba a sus anchas en esa zona. Hay que tener en cuenta que esos mamíferos gigantescos, emparentados además con los elefantes, se extinguieron hace más de 4.000 años. Entonces, ¿cómo es que Bert logra ver algo parecido a un mamut? Bueno, esto es asumiendo que el diario que circula por ahí sea cierto, ¿vale? Pero no deja de ser curioso porque este tipo de historias ya no es solamente lo que Bert cuenta en ese posible diario suyo, sino que hay más gente que habla de este tipo de historias en la Antártida, ¿vale? Tal vez al haber mencionado en su presunto diario que en un momento del vuelo dejaron de ver el sol, los investigadores de la Tierra Hueca creyeron que Bert había entrado en el mundo intraterrestre. Es decir, Bert en un momento determinado de su diario dice que dejan de ver el sol, pero puede ser porque el sol se oculte, porque el sol esté detrás de una montaña, pero sin embargo los seguidores, los investigadores del tema de la Tierra Hueca creyeron que él había entrado en el mundo intraterrestre, ¿vale? También se apoyan en una segunda parte del diario en donde Bert afirma que la redacta de memoria describiendo un encuentro con los guardianes de Ariadne, el imperio de los maestros del inframundo. Yo no sé si esto tendrá que ver quizás con la Hermandad Blanca, no lo sé, pero bueno, se supone que también la Hermandad Blanca serían los intraterrestres, vale. Mientras que para algunos el diario era un fraude, para otros se trata de la prueba de un contacto entre un militar norteamericano con miembros de la esotérica Hermandad Blanca, ¿vale? Y no pocos asociaron este presunto encuentro de Bert con un grupo de ovnis nazis, entre comillas, que le salieron al paso desde una base oculta, dicen que construida por pedida expreso del propio Hitler. Bueno, Ya. aquí ya estamos elucubrando un poco, no sabemos si esto pudo ser así o no, pero son curiosidades sobre la Antártida. Bueno, pero hoy no nos vamos a centrar más ya en la operación High Jump, sino que quiero contarles otras historias vinculadas con la misteriosa Antártida. Por ejemplo, les quiero contar que hay una supuesta base secreta, todavía más secreta que el Área 51, ubicada en el continente helado y que lleva por nombre Área 122. Y su parecido con el Área 51, ubicada en los Estados Unidos en el condado de Lincoln, en Nevada, es debido a su gran inversión gubernamental, su secretismo, su uso como un misterioso laboratorio científico y la custodia de militares las 24 horas del día. Esto en la Antártida. Sí. Custodiando Sí. qué Sí. y por qué. No creo que pase mucha gente por ahí. Vamos a ver, es que si hiciéramos, que algún día tenemos que hacerlo, la relación, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, de todos los sitios que son, digamos, delimitados con restricciones, o sea, Sí. que la gente no tiene acceso, que se mantienen con presupuestos que no se sabe de dónde salen. Sí, Tendríamos que hacer efectivamente. tendríamos que hacer una relación, porque es alucinante. La cantidad de presupuestos secretos que tiene Estados Unidos para cosas secretísimas. Que no solamente es Estados Unidos, pero digo Sí. Estados Unidos porque es de nuestro bloque, vamos a decir, el bloque Sí. occidental, es el que está a la cabeza. El que está a la cabeza. Y el que está dirigiendo la batuta Sí. de la orquesta. Sí,
cierto. Pero es que además, fíjate, esto de custodiada por militares las 24 horas del día, yo tengo amistades que han tenido la gran suerte de poder estar en el área 51, y digo la gran suerte, yo los Sí. envidio de verdad por haber estado en el área 51, que me han contado que cuando llegas allí, aparte del buzón que hay para dejar cartas a los extraterrestres, el buzón negro le llaman, que hay para dejar cartas Ya. a los extraterrestres allí, sigue un camino como de tierra y tal, donde tú no ves la base, ni siquiera estás en terreno de la base todavía. Pero allí comienza el área 51. Y estas personas me contaban que las lomas cercanas al camino que ellos habían cogido con el coche estaba llena de jeeps a cada tramo, y se veía perfectamente como había gente armada. Ya. Dicen en el área 51 que primero disparan y después preguntan. Sí, sí. Y en el área 122 parece ser que ocurre lo mismo, pero todavía, vamos a ver. Y estamos hablando de lo que tú decías antes. El área 51 está en un desierto de Nevada. Sí. El área 122 Está está en el desierto de la Antártida. Sí. ¿Qué sentido tiene? Todavía menos en la Antártida. Porque bueno, todavía en el desierto te puedes perder con el coche y bueno, vale. Pero en la Antártida no creo que haya muchos turistas que se pierdan por No. ahí y tenga que estar vigilada las 24 horas del día por si alguien traspasa sus barreras, ¿no? De alguna manera. Con lo cual es algo muy extraño. Esta área pertenece a la ASPA, que significa Área Especialmente Protegida de la Antártida. En total, cuidado, el área 122, perdón, es una de ellas. En total hay 170 plantas de la ASPA distribuidas por toda la Antártida, la mayoría de las cuales se utilizan para investigación científica, Ya. o eso dicen. Sí, sí. Vale. El área 122 está ubicada en Fell Cliffs, en Ross Island, en la Antártida, evidentemente, y no es accesible para todos. Está claro que existen numerosas teorías de la conspiración alrededor de este laboratorio extraño y secreto. Entre otras cosas, que podría ser un experimento de búsqueda extraterrestre con el equipo que está allí trabajando, ¿vale? Pero volvemos a la pregunta que tú te hacías antes, y además me parece una pregunta muy válida. ¿Por qué en la Antártida? ¿O por qué en el desierto? ¿Por qué en esos sitios tan despoblados? Exactamente. Si los extraterrestres existen y realmente están por aquí cerca, Porque además lo que dan a no entender quieren dar la cara. claro, es que lo que dan a entender es que han elegido esos sitios para crear sus bases, Exactamente. que es de donde salen sus naves. Exactamente. Entonces tienen que estar aislados. Aislados. Sí, es lo único que cuadra más o menos. Bueno, pues la revista Newshub de Nueva Zelanda quería averiguar lo que estaba escondido en esa base, y envió a una periodista, Brianna Barraclough, y la envió a la Antártida, ¿no? Y esta descubrió varios misterios, entre ellos el de un laboratorio con paredes verdes, tecnología antigua, no nueva tecnología, sino tecnología antigua. Y lo que más le llamó la atención fue que el equipo de investigación tiene que trabajar con computadoras viejas, que no están ni siquiera equipadas con puertos USB, sino con disquete. Ya. Según la periodista, el equipo utilizado en el área 122 es altamente sensible y reacciona al menor ruido. Eso no sé, no concuerda una cosa con la otra. Equipos antiguos sin puertos USB, cuando Bueno, cualquiera en casa tiene un equipo con puertos USB. Sí, pero a lo mejor hay algo dentro de la técnica que a nosotros se nos escapa, que desconocemos. O que sea la sala precisamente que ¿Por qué, tienen de por cara a ejemplo- los que van a verlo. ¿Por qué, por ejemplo, ahora mismo es objeto de culto el hecho de quién, por ejemplo, quién tiene los antiguos tocadiscos y discos de vinilo? Sí, Porque además se dice y es cierto, o sea, el sonido es diferente, es diferente, sí. y que incluso el sonido tiende a ser más Más puro. más cercano a la realidad. Mm. Por mucho que lo otro se haya tratado digitalmente y Sí. se haya depurado, se haya quitado ruidos, etcétera, etcétera. Sí, cabe esa posibilidad también, o también es verdad que para no cerrarse en banda ante periodistas, ante personas que realmente representan a una parte de la población y quieran verlo, no quieren
revelar realmente lo que tienen y les enseñan está cualquier claro. chorrada que les han puesto allí Y ahí delante. está la Exactamente. ¿Vale? la escenificación. Claro, exactamente, sí que sabemos que se les da muy bien. Sin embargo, hay una cosa que llama mucho la atención del área 122 y es la gran cúpula que se observa y que además le da un aspecto como muy de ciencia ficción. Tiene una forma esférica que recuerda a un radar, pero al parecer es una instalación de comunicación satelital. Esto significa que transmite y recibe señales electromagnéticas, y por el tamaño de esa instalación habría que preguntarse qué tanta energía electromagnética podría emitir. Estamos hablando de pulsos electromagnéticos. Sí. Y otro dato curioso con relación a esa extraña base antártica, y es que está situada a una corta distancia de donde se encuentra otro fenómeno extraño de este continente. Una pirámide. Sí, han oído bien. Pirámides en la Antártida. Pero vamos a ver. Pero también las hay en el... es que volvemos a la historia. Y también las hay en el lecho marino. Vale. Pero también es verdad que tenemos que ser cautos y preguntarnos si son realmente pirámides construidas o si son extrañas formaciones geológicas, ¿vale? Sí. No siempre podemos atestiguar. Yo he visto las fotos y si es cierto parecen pirámides, pero vale. Hay explicaciones para todos los gustos, desde que efectivamente son pirámides construidas artificialmente hasta que solo son frutos de la erosión. Pero vamos a conocer algo más de estas supuestas pirámides, vamos a ver qué podemos sacar. Algunos sitios web, valiéndose de unas impresionantes fotografías, aseguraron de hecho que un equipo de científicos estadounidenses y europeos recientemente habían descubierto 3 pirámides antiguas en la Antártida. 2 de estas construcciones, cuya forma es bastante parecida a las célebres pirámides de Keops, Kefren y Micerino, y que son los monumentos más emblemáticos, ¿no?, de la civilización egipcia, fueron supuestamente descubiertas a 16 kilómetros tierra adentro, 2 de las pirámides de la Antártida, mientras que la tercera estaba muy cerca de la costa. Estamos hablando de supuestas pirámides, ¿vale? Y estamos viendo desde un punto de vista de los que creen que son pirámides artificiales, artificiales, sí, construidas por la mano del hombre, supuestamente del hombre. Este descubrimiento de estas 3 pirámides, por supuesto de ser real, probaría que el continente cubierto de hielo, como está, alguna vez fue lo suficientemente cálido como para haber tenido una antigua civilización viviendo en su zona, ¿no? Lo que se uniría a otros extraños descubrimientos que se han hecho en la Antártida también, ¿vale? Por ejemplo, en el año 2009, varios científicos del clima encontraron partículas de polen, lo que indicaría que los árboles de palma alguna vez crecieron en la Antártida y las temperaturas de verano alcanzarían los 21 grados. Sí, que haciendo la extrapolación a lo que yo comentaba antes del desierto, también en el desierto se han encontrado determinados fósiles que demuestran que aquello era un clima tropical. Sí, y que incluso había mares, eran zonas, exactamente. ¿Vale? Bueno, pues 3 años más tarde, en el año 2012, científicos del Instituto de Investigación del Desierto de Nevada lograron identificar 32 especies de bacterias en muestras de agua del lago Vida en la Antártida Oriental también. Es decir, también hay bacterias, ¿vale? Que no es que en la Antártida no puedan haber bacterias, pero curiosamente en un lago parece que eso puede generar la formación de algún tipo de animal con el paso del tiempo, ¿vale? Con el paso de mucho tiempo, evidentemente. Sin embargo, muchos cibernautas, valiéndose de fotografías conseguidas en Google Earth, le pusieron, por decirlo de alguna manera, le hicieron un alto al supuesto descubrimiento y aseguraron que ese descubrimiento no era tal, ya que las presuntas pirámides en realidad serían montañas o formaciones rocosas graníticas, quizás, que se asemejan a pirámides, ¿vale? Incluso con erosiones que pueden ser tomadas como rampas o como escalinatas. Es cierto que a mí siempre que hablan de que este tipo de formaciones son totalmente naturales, y en este caso, por ejemplo, hablan de que la erosión ha podido formar rampas o escalinatas,
siempre pienso lo mismo, y es que en la naturaleza la línea recta prácticamente no existe. Entonces, que se formen escalinatas, que se formen rampas, que la erosión lleve a tanto como para poder ver perfectamente el vórtice de una pirámide, me resulta un poco difícil de creer, pero evidentemente no soy científica Ya. y no puedo decir con total seguridad o afirmar con tal seguridad que estas pirámides son artificiales, evidentemente, ¿vale? La noticia sobre las pirámides en la Antártida, supuestamente creadas de manera artificial, se difundió en internet en el año 2013. La principal prueba eran unas imágenes intrigantes que iban acompañadas con pequeños textos, ¿vale? En ese momento se difundió que el descubrimiento era obra de varios investigadores de 8 universidades de Estados Unidos y Europa. Las identidades no se revelaban en esas publicaciones en internet, ¿vale? Y explicaban y se explicaban que planeaban enviar una expedición para realizar un estudio detallado de esas pirámides. La periodista que investigó este tema, Troitskaya, destaca que en el vídeo aparece el logotipo de Alien Disclosure Group, un colectivo científico del Reino Unido especializado en la revelación de documentos secretos sobre ovnis y tecnología extraterrestre. Así pues, el autor del documento es Stephen Hannar, uno de los miembros de esa comunidad, según la periodista, y que además ha sido criticado en repetidas ocasiones por proporcionar pruebas falsas sobre la existencia de ovnis. Ya. Entonces entramos otra vez en el ¿qué hago? ¿Me lo creo o no me lo creo? ¿Esto es verdad o no es verdad? Me han engañado al decirme que las pirámides son naturales y están poniendo a este tío para descalificar, o las pirámides realmente no son naturales y entonces, en fin, que como Sí. siempre nos genera totalmente la duda. Bueno, la pirámide más llamativa en realidad era de uno de los picos de los montes Ellsworth, una formación que se extiende a lo largo de 400 kilómetros bajo el hielo, según explicó Mitch Darcy, investigador del German Research Center for Geosciences de Potsdam. Al parecer, Hannar tomó las fotografías de un blog de alpinistas en 2010 y las difundió a través de sus canales junto a otras 2 vistas de una montaña del macizo Vinson, en lo más alto de la Antártida. Bueno, no son las únicas pirámides del Polo Sur. Curiosamente, en 1910, los integrantes de una expedición británica usaron ese término para referirse a un accidente geológico conocido como Nunatak. Con dicho nombre se designa a las formaciones rocosas que en forma de pico que sobresalen entre la nieve. Esto en el Polo Sur, ¿vale? Ya. Por supuesto, el debate estaba servido, porque tenemos unos que hablan de que son formaciones rocosas y otros que hablan de que son formaciones artificiales. Parece que el tema de las pirámides se vuelve cada vez más extraño y recurrente. No solo son las supuestas pirámides de la Antártida, sino también las pirámides encontradas sumergidas bajo el mar, como decías tú antes, las de Bosnia. Por ejemplo, también. Y un Hombre, lo que pasa es que las de Bosnia no están aisladas. No están aisladas, ¿no? Pero son pirámides de las que se pone en duda, ¿no? Sí. Incluso en el Triángulo de las Bermudas también dicen que se han avistado pirámides que parecen incluso como si fueran de cristal prácticamente, ¿vale? Bueno, pues hay muchos enclaves más a lo largo de todo el mundo que hacen de este tema algo apasionante, por lo que implicaría la demostración de que son de construcción... lo que implicaría que se demostrara que son de construcción artificial. Es decir, eso sería genial, porque nos daría una historia alucinante de pensar que alguien ha construido pirámides no solo en Bosnia o en Egipto o en Sudamérica o en Centroamérica, sino que también estamos hablando de pirámides sumergidas, pirámides en el hielo, pirámides... Sí. En fin. Pero ahí es donde radica el problema desde mi punto de vista. ¿Podemos creernos todo cuanto se dice y se expone y se exhibe en las redes sociales? Ese es el problema. No. Como siempre, la respuesta a esto es incierta. No, de entrada es que no. O sea, no te puedes creer todo. Tienes que hacer una criba muy grande. Exactamente, pero además es que no podemos olvidar que existe el Photoshop, los fotomontajes Sí. y un montón de historias, así como teorías no comprobadas o dadas a conocer por algún científico que nadie conoce.
A mí, cuando yo busco material para el programa y me sale Pepito Pérez, doctor no sé cuántos no sé Sí. qué, y empiezas a buscar Pepito Pérez y solamente te sale en relación con ese artículo, tú dices, Pepito Pérez no existe. Ya. Entonces, eso es lo que lleva trabajo para la hora de preparar el programa, y muchas veces hemos metido la pata sin querer porque ha sido difícil contrastar la información, pero intentamos contrastarla siempre, No, ¿vale? no, y hemos tenido un caso en el cual tuvimos un invitado que se presentaba con un montón bueno, de sí, títulos sí. y que después tuvimos que hacer otro programa para desmentir, Para desmentirlo, todo lo que había sucedido. todo lo que había dicho en el otro programa, efectivamente. Pero es eso, es decir, vamos a ver, es que ese es el problema. Y yo, lo hablábamos también en el último programa que hicimos antes del parón de Navidad. Hablábamos de que no nos podemos fiar de Internet, de las redes sociales, de la No. información, porque no sabemos si nos están informando o nos están desinformando. Y ves un tema de estos como, por ejemplo, las pirámides de la Antártida, el Área 122, por ejemplo, y te quedas en la duda, bueno, lo que me están contando, da igual, medios oficiales o alternativos, ¿es verdad o no es verdad? ¿Por qué de repente uno sale diciendo que sí y el otro sale diciendo que no? La verdad es que es muy difícil a día de hoy poderte creer algo a pie juntillas. Sí. Es muy, 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 muy difícil. Ya no creértelo, sino tener la certeza de que lo que te están contando es cierto. Exactamente, exactamente. Bueno, pero remontándonos al tema de las pirámides de la Antártida, si no fueron creadas de manera artificial, ¿cómo se formaron unas estructuras tan extrañas? Sí. Porque no es lógico, ¿vale? Bueno, el geólogo Yuri Kozlov y el geomorfólogo Konstantin Loviagin estiman que la inusual forma piramidal de la montaña o de esas montañas es resultado de una combinación de la erosión y de la forma natural del objeto. Loviagin subraya que no se trata de un fenómeno único, ya que se debe a la composición mineralógica de las rocas y se puede encontrar en diferentes lugares de la Tierra. Vale. Es cierto también, por otro lado, que la única prueba real de esas pirámides de la Antártida proviene de una serie de fotografías supuestamente tomadas durante una expedición. Supuestamente. Ya. Vale. Varias muestran montañas con bordes aparentemente suaves, parcialmente cubiertas de nieve. Otras muestran algo de forma cónica cubierta de nieve cerca de la costa. Y finalmente parece haber una pirámide helada en una llanura congelada. De hecho, estas montañas se parecen a cualquier cordillera existente en climas extremadamente fríos. Los bordes y los lados lisos son más probables que sean resultado de dos cosas: la erosión y la proximidad del fotógrafo, según cuentan estos investigadores, ¿vale? La proximidad del fotógrafo a la montaña cuando la foto fue tomada. Incluso estos investigadores dicen que el cono helado cercano a la costa es impresionante y que parece que fue hecho por seres humanos. Estamos en lo mismo de siempre, es decir, ¿qué nos podemos creer? Bueno, aparte de que nos podemos creer, que es la pregunta que siempre nos hacemos en cada programa, ¿qué pasa en la Antártida? No, sí, eso sí es un misterio. ¿Qué pasa en la Antártida? Eso sí es un misterio. Porque algo tiene que pasar. Que alguien tan sumamente cuadriculado, visceral, obsesivo a su manera, como Adolf Hitler, pusiera sus ojos y su mente en la Antártida, y que tenía que conquistarla como fuera y que allí tenía que tener una base. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que estamos ante vamos a ver. Porque hoy en día hay una serie de intereses económicos por todos los gases y recursos mineralógicos que hay debajo de la capa. Vale, de pero hielo. eso se ha descubierto ahora. Eso se ha descubierto ahora. De hecho, todavía se está investigando hasta qué punto. Porque existe el riesgo de la fuga de metano. Exactamente. Y de la repercusión que podría tener el intentar acceder a ese tipo de recursos que existen en el subsuelo. Ah. Pero en la época de Adolf Hitler, por ejemplo,
Que nosotros supiéramos eso no se sabía. No. Que nosotros supiéramos. Que yo soy muy desconfiado y que estoy convencido de que no nos cuentan No, prácticamente nada. Yo creo que Pero no. el ocultismo hasta el extremo de que en la época de Adolf Hitler se supiera, por ejemplo, vamos a suponer que había una serie de recursos naturales como los que digamos se han puesto en dominio público de unos años para acá. Que eso se supiera en esa época, yo creo que no. No, yo creo que no tampoco, pero bueno. Pero vamos a ver qué hacen los americanos con una base tipo Área 51 Sí. en medio de la Antártida, vigilada Sí. por hombres armados las 24 horas del día. Sí. Pero ¿quién va a pasar por allí? 3 turistas que están perdidos en la visita guiada. Bueno, vamos a ver. Hoy en día, en este mundo tan globalizado, Sí, bueno. si no pusieran ese tipo de precinto con el objetivo o el fin que tenga esa base, Sí. automáticamente sería saqueada. Eso está clarísimo. No, porque somos Sí, así. sí, Esta cierto. civilización es así. Cierto. Y después también no hay que olvidar la cantidad de películas y series que se han hecho Sí. sobre la Antártida. Y la verdad que todas tienen el toque de misterio, el toque de conspiración, una base secreta donde se realizan experimentos médicos que se les van de las manos. Sí, sí. En No, fin. no, además es que en el 90 y pico por ciento de las películas, si no, yo diría que el 100%, o sea, son todas además películas angustiosas. Sí, sí, sí. Allí no pasa nada bueno. Allí no, exactamente, Nunca. lo que nos da a entender el cine en este Sí, momento. sí, sí. Y de todas maneras, por lo que vamos encontrando y por lo que vamos viendo de vez en cuando, no solo en el cine. Ya. Algo hay allí que nos están ocultando. A lo mejor son solamente recursos naturales y no quieren que los de al lado se enteren. Sí, sí. Puede ser eso. Sí, Pero puede que están ser. ocultando algo con relación a la Antártida, yo eso lo tengo clarísimo. Por eso siempre, de vez en cuando, volvemos a retomar el tema de la Antártida, porque siempre hay cosas nuevas de las que Sí. hablar. Por curiosidad, porque siempre hay cosas nuevas de las que hablar. Y a mí me llamó mucho la atención lo de esa área 122 tan parecida al área 51 situada en Groom Lake, que tú dices, bueno, en Groom Lake todavía lo puedo entender. Alguien se puede despistar por el desierto, además la gente sabe dónde está. Los turistas y los aficionados a los ovnis quieren llegar al área 51. Vale, lo entiendo. Pero en la Antártida, Ya. no sé, igual hay más trasiego de gente que de lo que nosotros suponemos, pero no lo sé, sinceramente. Yo lo único que espero es que, bueno, que se queden con la duda, como mínimo. Sí, porque además que hay diferencias muy sutiles o muy bestias entre lo que yo aporté antes o lo que comenté antes con el tema del desierto, y es que en el desierto, en las zonas que yo a las cuales yo me he referido, a las cuales he comentado, en esas zonas no existen esas bases secretas. Claro. Otra cosa es lo del área 51. Sí, ya, Vale, que está en exacto. Estados Unidos. Yo Vale. a la hora del desierto estoy hablando del desierto norafricano. Sí, Más concretamente el desierto del Sáhara. sí. Ahí Bueno, no no existe, existen que tú sepas. que yo sepa, que yo sepa. Que tú sepas. Y las zonas que yo conozco, que me contaron, etcétera, por Por donde sí, donde donde iban salían esta los gente de ovnis, etcétera, exploración, etcétera, sí. ahí no hay nada. Ya. Y nadie ha creado una base, nadie ha precintado nada. Ya. De todas maneras, y es otro tema al que me gustaría volver, es la implicación que tiene también la Antártida con ese tema de la tierra hueca, el tema intraterrestre. Sí. Es algo que me gustaría volver a tocar en el programa, porque siempre me ha llamado mucho la atención todas esas historias con relación a la tierra hueca, a la hermandad blanca, a No, esas yo es que entradas. creo que además podría ser un reto en principio por nuestra parte. Hay temas que hemos tratado varias veces. Sí, Es intentar hacer una recopilación de esos 3, 4, 5 programas de cada tema y refundirlos en uno. en uno solo. A ver sí. qué sale. A ver qué sale. Ya, y con datos nuevos también, evidentemente. Hombre, a ver qué ha Desechar- pasado de... si ha habido algo que ya se ha demostrado que no, desecharlo, o comentar esto que se dijo en tal fecha, pues se demostró que no. Exactamente. O se encontró una explicación. Exactamente. Sí, 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 sí. Pues mira, me estás dando una idea. Vamos a ver si ahora en Navidades... En las Navidades que viene, del Ajá, año las que del año viene, que porque viene. ya las de este año no. Las Navidades del año que viene me da tiempo a mí, sí, porque es cuando único tengo tiempo.
me da tiempo a mí de poder hacer esa refundición de la que tú hablas. Bueno, pues yo creo que por ahora no tengo mucho más que contar. No sé si tú quieres añadir algo más. Entonces simplemente, Eduardo, darte las gracias por haberme acompañado a la Antártida durante un ratito. Ya sabes que ha sido un placer, aunque hacía un poco de frío. Eso te iba a decir, espero que no hayas pasado mucho frío. Por eso yo he mencionado tantas veces el desierto, porque para evitar un poco el frío de la Antártida, lo entiendo. Y como no, darle las gracias a todos ustedes por seguirnos, por escucharnos y por estar ahí siempre apoyándonos. Y decirles lo que les digo siempre, que no nos crean a nosotros. Que busquen, que indaguen, que se documenten, que lean, que a partir de ahí saquen ustedes sus propias conclusiones. Que sean ustedes muy felices y hasta la próxima edición de Luces y Sombras.